Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a seguir analizando las leyes del mundo mental y hoy vamos a analizar una ley muy interesante y que deriva de la ley del mentalismo, que es el principio de causa y efecto. Este principio nos dice que nada es casualidad. Esta ley nos dice que todas las relaciones que hay en el mundo, toda manifestación, toda manifestación física, o ya sea de las circunstancias personales o circunstancias externas, están relacionadas por interacciones de causa y efecto. Que aquello que la sociedad llama casualidad es un término que evidencia la ignorancia o desconocimiento de aquel que presencia un hecho determinado. Y cuando uno pregunta por qué utilizo la pregunta ignorante, por qué utilizo el adjetivo ignorante, quiero recalcar que no lo hago en un tono despectivo, sino ignorante es aquel que no conoce, que no sabe. Y en este caso, que no sabe, cuando un individuo dice que existen las casualidades y no la causalidad, me está evidenciando que de algún modo no sabe relacionar de manera legítima y racional los eventos y manifestaciones de su vida con ideas o sucesos o, por así decirlo, el encadenamiento de decisiones que tomó en el pasado, ya sea lejano o próximo, que dio lugar a las circunstancias actuales. Porque si no vamos al principio incipiente de toda manifestación, de toda circunstancia que estamos experimentando en estos mismos momentos, rastreamos el origen en una idea, que esa idea fue en la que nos basamos, esa idea o conjunto de ideas fue la que nos basamos para tomar una serie de decisiones y por lo tanto de acciones. Bueno, pues nada viene de la nada, ¿no? Nada que esté fomentado, que esté estructurado, se dio la estructuración a sí mismo, ¿no? Se fomentó a sí mismo, ¿no? Todo tiene un origen. Y esto es lo que quiere recalcar el principio de causa y efecto. Este es el objetivo de la ley del causa y efecto, es hacernos reflexionar de que todo efecto tiene una causa y que es nuestro trabajo intentar dilucidar cuál fue la causa, origen de aquello que nos está sucediendo, ¿no? Ya sea para lo bueno o para lo malo, ¿no? Porque si es para lo bueno, pues para seguir perpetuando ese camino, y pues para lo malo, pues para subsanar ese origen, ¿no? Para poder perpetuar ese origen negativo. Bueno, pues la mayoría de las personas no aluden a esta relación de causa y efecto porque en gran parte se ha perdido la capacidad de pensar por uno mismo. Y cuando uno pierde la capacidad de pensar por uno mismo, uno relega la actividad del pensamiento a las autoridades, que hemos denominado externamente. Por ejemplo, en la vida cotidiana, pues una autoridad puede ser el gobierno, los líderes políticos, las autoridades científicas o propiamente el entorno social en el que nos movemos, ¿no? Pues la mayoría de personas se pasan por la vida moviéndose como peones en un tablero de ajedrez en lugar de ellos jugar el mismo juego de la vida, ¿no? El principio de causa y efecto nos enseña que podemos elevarnos por encima del reino del ser de efectos de otros para convertirnos en seres de causalidad, en seres que pueden establecer y rastrear el origen de todo aquello que les sucede. Bueno, pues ahí es donde se desvanece el futuro, la incertidumbre por el futuro y las cadenas del pasado, ¿no? Sabemos que el presente es la suma de las decisiones que hemos tomado en el pasado y que por lo tanto el futuro será la suma de las decisiones que estemos tomando en el presente, ¿no? En cada una de nuestras respectivas áreas que componen nuestra vida. Así, la suerte no existe, ¿no? Todo lo que ahora nos rodea es producto de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones del pasado, y las mentes sin instrucción se perturban al pensar que esto sea así. Pero un estudio somero, un estudio superficial, nos arroja que esto es tan evidente que negarlo es negar la propia naturaleza humana en el sentido de su pensamiento y cómo basa toda su vida en base a sus pensamientos que rigen el mundo mental, ¿no? El propio mundo mental de cada persona. Bueno, pues muchos que alegan que están en situaciones que podrían haber sido mejores o que la vida los podría haber establecido en mejores condiciones o porque la vida no lo ha establecido en mejores condiciones, y es precisamente por eso, porque ellos no se han establecido mentalmente ni han tomado las decisiones que lo pondrían en los niveles de vida que ellos quisieran experimentar.
Y esto sucede así porque las personas crean situaciones negativas, aunque conscientemente no quieran, y el culpable está en el subconsciente, ¿no? No es el consciente que domina los actos humanos, sino que es el subconsciente. El subconsciente es esa parte mental que opera en segundo plano y es la encargada de automatizar las acciones, reacciones y tipos de observaciones que hacemos ante determinadas situaciones. Y esta automatización la hemos ido fomentando y estructurando con el tiempo, ¿no? Según nos pasaban las situaciones, según interactuábamos con según qué personas, según pasábamos por ciertos estratos en la vida, desarrollamos un programa y ese programa es el que está corriendo en el subconsciente. Y pues precisamente ese programa lo que te hace es mantenerte en tu zona de confort. ¿Qué zona de confort? La zona de confort donde están esos pensamientos, esas reacciones, ese tipo de observaciones para enfrentar ese tipo de acciones. No ofrece nada nuevo, ¿no? Porque es un programa. Bueno, pues los mecanismos que usa ese programa es la experimentación del miedo y las excusas, ¿no? El miedo se manifiesta cuando tienes pensamientos negativos, pensamientos que se cuestionan tu capacidad de llegar a donde quieres llegar. Y las excusas, por su parte, son argumentos que arrojan tu mente para no dejarte avanzar. Y por lo tanto hay que evitarlas, ¿no? El mañana no existe, hay que tenerlo claro. El momento para el cambio y para la reestructuración de ese programa es ahora. Ese programa se puede cambiar. Pero si no hay una reestructuración mental, no hay una reestructuración de la perspectiva que tenemos sobre la vida, es incoherente esperar un cambio. Porque el cambio está en nosotros. No existe el momento perfecto, siempre lo he dicho, sino que un momento sea perfecto lo tiene que decidir uno. No tenemos que esperar, no tenemos que mirar de un lado a otro esperando a que la vida pase y suceda, porque esos problemas son como una bola de nieve, ¿no? Todo aquello en lo que no trabajamos es como una bola de nieve que empieza creciendo, creciendo, creciendo y llega un momento en que nos aplasta. Y hay que decretar, pues en estos momentos, hay que decretar no, sino que hay que analizar en estos momentos que todo tipo de miedo es en realidad un tipo de ignorancia. Y que las cosas que nos pasan solo tienen el significado que uno le da. El miedo es culpa de la ignorancia y todo lo que nos sucede, todo lo que experimentamos, tiene el significado positivo o negativo según uno lo etiquete. Entonces, para caminar hacia la felicidad, ¿no? Hacia esa plenitud del ser, hacia ese estado de condiciones deseables en el que vivir, uno tiene que derrogar, ¿no? Uno tiene que derrocar todos esos miedos e instaurar la felicidad. Y para ello existen, a modo de análisis, podemos analizar 7 miedos básicos que azotan nuestra sociedad. Y si tienes uno o alguno de ellos, debes mitigarlos en cuanto antes. Primero es el miedo a la muerte, ¿no? Hay muchas personas que, igual no es vuestro caso, pero hay muchas personas que se ponen a contemplar la muerte, se ponen a contemplar en que el tiempo pasa y esto los eclipsa. Esto los eclipsa, los estanca y por lo tanto no accionan ni se mueven en la dirección que ellos quisieran. Luego hay otro miedo que es a perder dinero, ¿no? Se ha establecido, el dinero tiene connotaciones sobre todo en las grandes masas, en lo que es el pueblo llano, entre comillas. Se ha establecido como un recurso difícil de conseguir, ¿no? Que el dinero está reservado hacia unos pocos y encima estamos en una sociedad de consumo que nos empuja a gastarlo a corto plazo y bueno, pues claro, entre que si te hundes en la sociedad consumista y lo agotas a corto plazo, el poco dinero que te entra, y encima piensas que es un recurso difícil de conseguir, pues eso es lo que tienes. Entonces, bueno, pues hay que cambiar esa mentalidad con respecto al dinero. Luego también hay un miedo a la enfermedad, ¿no? Y esta viene fomentada porque, sobre todo, los recursos visuales y auditivos fomentan mucho esta creencia, ¿no? Hay que evitar la TV, yo siempre he dicho, hay que evitar las noticias. Porque los que controlan los medios de comunicación nos bombardean constantemente con un catálogo abrumador de enfermedades, con sus medicamentos correspondientes y con desgracias que suceden en todos los puntos del planeta, ¿no? Entonces, claro, cuando uno
llena su mente, cuando uno se satura de imágenes mentales negativas, de imágenes mentales adversas respecto a la propia naturaleza del cuerpo y a los acontecimientos, pues eso es lo que uno obtiene la vida, porque de algún modo todo aquello que uno siembra, toda imagen mental impregnada de la mente, es el boleto directo para buscar situaciones y personas que retroalimenten esa imagen mental que tenemos del mundo y de cómo viven las personas o cómo tiene que ser nuestra vida en concreto. Luego hay otro tipo de miedo, que es el miedo a la crítica y al rechazo, ¿no? Hay muchas personas que viven por la aprobación de los demás, ¿no? El que te critica, yo quiero haceros entender que el que critica lo hace porque su vida está llena de carencias y tristezas. Y como su vida no es nada interesante, pues critica a los demás. Entonces hay mucha gente que tiene miedo a esa crítica, pero la crítica es una crítica que nace de la propia carencia y dolencia de los demás. Y el rechazo, muchas veces viene el rechazo de las personas más cercanas, pero viene porque es un reflejo de lo que ellos llevan dentro, ¿no? Ellos rechazan ciertas ideas, rechazan ciertos cambios y ciertas transmutaciones que tú quieres hacer en tu vida porque ellos se ven incapaces de hacerlo o porque ellos no tienen los suficientes recursos mentales para determinar cómo eso puede perpetuar tu vida, ¿no? Entonces hay que coger con pinzas mucho pues las opiniones y las observaciones de los demás. Luego hay un miedo a la vejez, ¿no? Hay un miedo impresionante a la vejez, y eso hace que las personas se contemplen siempre soluciones externas, soluciones superficiales, que si crema para las arrugas, que si tal tratamiento, etcétera, y no se centran en las cosas básicas. Por ejemplo, respetar el cuerpo. ¿Por qué no respetamos el cuerpo? ¿Por qué no empezamos por ahí? Si queremos, el miedo a la vejez viene de que con la vejez vienen adheridas ciertas enfermedades y ciertas decadencias locomotoras del cuerpo, ¿no? Ciertas dolencias. Pero la vejez en sí no es el foco del problema, ¿no? Es cómo hemos llegado con el cuerpo a ciertas etapas del desarrollo humano, ¿no? Y este desarrollo puede ser normal, vital y vigoroso si si cada uno de nosotros respetáramos nuestros cuerpos, ¿no? Y nuestro cuerpo no es solo nuestro cuerpo físico, que es, por supuesto hay que alimentarse, no hay que ingerir sustancias nocivas, pero también tenemos una mente. La mente se tiene que llenar de conocimientos, la mente tiene que tener una dinámica que la vivifique. También tenemos unos sentimientos, hemos incidido en esos sentimientos, tenemos sentimientos negativos, nos hemos instruido para perpetuarlos, para superarlos y para instalar unos sentimientos más positivos. Pues bueno, ese miedo surge de la ignorancia también, ¿no? De que no se sabe cómo nutrir el cuerpo, nutrir el alma, nutrir la conciencia y tener autodominio y control sobre nuestras emociones. Y luego también está un miedo al fracaso, ¿no? Porque el fracaso se ha tachado como algo negativo y es un sesgo social, ¿no? La sociedad ha determinado que el fracaso es algo malo. Pero no es así, el fracaso es una llave al éxito, hay muchas grandes personalidades que lo dicen, es una puerta hacia la bendición y es el factor que te lleva a cambiar y mejorar. Si no te lo tomas como una cárcel, ¿no? Porque hay muchas personas que se cierran en la cárcel mental del fracaso y hacen de ello una residencia, ¿no? Si tú has fracasado, la actitud es ver en qué has fallado, en revisar tu sistema con sinceridad y subsanar aquellas áreas en las que has fallado, ¿no? Pero mucha gente que fracasa se encierra en una habitación de pesimismo porque precisamente no tienen el valor de reconocer en qué han fallado. Y esto es por ese miedo, ¿no? Ese miedo inconsciente que se ha instaurado a lo largo de las décadas de que el fracaso es algo negativo. Bueno, pues el miedo, todos estos miedos en general te llevan a cometer errores. Y pues la primera vez que cometemos un error, pues es solo un error. Pero la segunda vez que cometemos el mismo error, ha sido una elección nuestra. Consciente o inconsciente, pero ha sido una elección nuestra. Así que el miedo no existe. El miedo es solo una barrera mental, es una clara evidencia de ignorancia, de desconocimiento. Y apagar el miedo es primordial para poder restablecer y relacionar de manera legítima, como he dicho antes, las relaciones de causa y efecto. Si no nos desligamos de los miedos, si no nos empleamos en rastrear las causas y las ideas
que dan origen a todo lo que nos acontece, pues estaremos privándonos a nosotros mismos de experienciar, ¿no? De vivenciar la vida desde una perspectiva más elevada. Y esta es la ley de causa y efecto, que todo efecto tiene una causa. Y espero que todo aquel que haya visto el vídeo y que ve el vídeo, que pueda arrastrar esas causas lastrantes en su vida y las pueda disipar de una vez por todas. Un saludo.